Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial. Mi nombre es Marcel. En esta oportunidad vamos a editar una fotografía de retrato con la aplicación de Lightroom en tu móvil. Así que comencemos. Entonces, una vez tengamos la fotografía abierta en la aplicación, lo primero que vamos a hacer es hacer correcciones de la piel. Entonces, para eso ampliamos la imagen y vemos qué detalles podemos corregir. Por ejemplo, acá en la frente. Entonces, para eso vamos a ir a la herramienta corregir. Acá podemos ajustar el tamaño del pincel. Entonces vamos a ir pasando el pincel para corregir ciertas imperfecciones de la piel. Entonces bueno, acá ya tenemos corregida ciertas imperfecciones de la piel. Ahora vamos a ir a luz. Vamos a subir un poco la exposición. Las iluminaciones las bajamos a menos 52 y vamos a ir a curva. Aquí en la herramienta de curvas básicamente está conformada por 4 secciones. De izquierda a derecha tenemos las sombras, luego los oscuros, luego los claros y por último en la parte más derecha las iluminaciones. Entonces le vamos a dar un poco de sombra a la fotografía. Y acá justamente en este punto donde yo bajo, le doy un tono más oscuro porque justamente está en la intersección entre las sombras y los oscuros. Entonces da esa tonalidad. Ok. Ahora vamos a ir a color. Y entonces vamos a empezar a modificar los colores. Acá en magenta lo voy a bajar a menos 30, en los púrpuras menos 21, en los azules menos 18, en los verdes lo bajo a unos menos 71, los amarillos a menos 24, el naranja a menos 22. Y el rojo también lo bajo un poquito, menos 16. Ok. Aquí en temperatura lo voy a subir un poco. De esta manera cambiamos un poco el tono de la piel a 7299. Si tocamos la pantalla podemos ver el antes y el después. Ok. Ahora vamos a ir a la herramienta detalle. Y vamos a subir el enfoque a 80. Listo, ahora vamos a ir a efectos. Y en claridad lo voy a bajar hasta menos 32, por ahí. Así le da un toque más suave a la piel. Ahora vamos a hacer una corrección en los ojos. Entonces vamos a resaltar esa parte del rostro. Entonces vamos a ir a máscara. Y vamos a ir a degradado radial. Lo vamos a colocar justo en el ojo. Ahí. Luego vamos a ir a luz. Y acá le vamos a dar iluminación. Y así resaltamos el color de los ojos. Aquí ya podemos ver la diferencia entre un ojo y el otro. Entonces vamos a hacer lo mismo con el otro ojo. Entonces vamos a ir a máscara, degradado radial y lo ubicamos en el ojo. Vamos a luz y subimos la luz. Ok.
Entonces, como nos podemos dar cuenta, ya se nota la diferencia. Ahora vamos a ir a luz y vamos a ir a sombras y lo vamos a subir a 28. Y los negros bajamos a menos 21. Vamos a ir nuevamente a color y en gradación de color vamos a ir a sombras y le vamos a dar una tonalidad de 220 con una saturación de 15. En los tonos medios lo dejo así. Vamos a ir a iluminaciones, le vamos a dar un tono de 89 y una saturación de 15. Ok, vamos a ir a colores y acá en el verde bajamos a menos 77. El amarillo lo voy a bajar otro poco, a 53. Vamos a ir nuevamente a máscara y vamos a degradado lineal. Entonces colocamos por acá y vamos a oscurecer un poco esa parte. Así le damos más enfoque al rostro. Por acá. Ok. Entonces si vamos antes y después, entonces ya hay un enfoque más directo al rostro. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Entonces vamos a máscara, degradado lineal, vamos a luz y vamos un poquito a la luz. Ok, lo mismo vamos a hacer en la parte superior, degradado lineal, y oscurecemos un poco. Ok, vamos a máscara nuevamente, degradado lineal, y vamos a quitar un poco de luz acá del vestido. Entonces bajamos un poco las iluminaciones y la exposición. Ok, vamos a luz y subimos un poco la exposición. Vamos a ir a iluminaciones y bajamos otro poco a menos 75. Y bueno, aquí finalmente entonces terminamos esta edición y por último le damos guardar. Y este es el resultado final, espero les haya gustado, suscríbanse al canal, activen la campanita para las notificaciones. Muchas gracias por ver el video, cualquier sugerencia o pregunta me lo hacen saber en la caja de comentarios. Nos vemos en la próxima.